Sí, dale. Un saludo cordial a todos los hermanos que se van a conectar a través de esta entrevista, en el que hoy tengo el honor de saludar nuevamente con nosotros al Padre Hugo Almirón. ¿Cómo está, Padre Hugo? Bien, ¿cómo andás, Freddy? Y buenas noches o buenas tardes a toda la audiencia. Bien, pues vamos a pedirle al Padre Hugo que nos haga la oración de inicio para que esta reunión sea bendecida en el Señor. ¿Cómo no? Ven Espíritu Santo sobre nosotros, infúndenos tus dones, tus carismas, tu luz, tu discernimiento, tu sabiduría. No tengas en cuenta nuestras debilidades, sino mira tu misericordia, tu amor, tu bondad. Úngenos, asístenos, cúranos, sánanos, libéranos y llénanos de tu presencia, Señor. Tú eres nuestro Dios y te pedimos que bendiga nuestros corazones, nuestras vidas, pero que bendigas también a nuestras familias, a nuestros hogares, nuestras comunidades y grupos. Gloria a ti, Señor, alabado seas, Bendito bendito eres, Señor. seas, adorado seas. Confiamos en ti y en ti nos abandonamos. Amén. Amén. Gracias, Padre Hugo. Bien, Padre, yo lo invitaba para esta entrevista para que hablemos dos cositas que son, yo creo que Sí, un resumen, porque esto más que escucharlo, hay que vivirlo. Pero los dos por temas, supuesto. los dos temas, el primero, así bien Sí, generalizado con lo que es sanación interior, y en segunda instancia hablar de la sanación intergeneracional. Entonces voy con la cómo no, primera Freddy. pregunta sobre la Sí. sanación interior. ¿Hay alguna relación con la sanación interior y los descansos en el espíritu? Y generalmente hay una relación, no todo descanso en el espíritu es sanación interior, pero hay sanaciones interiores que se manifiestan en el descanso en el espíritu. Acordate que el descanso en el espíritu ya hay fundamentos bíblicos y también en los santos, por ejemplo, San Agustín en el famoso libro La ciudad de Dios describe el descanso en el espíritu de dos hermanos que caen en descanso en el espíritu y se curan y se sanan. También el famoso predicador dominico del siglo XIV alemán, Taulero, John Taulero, que hay libros de espiritualidad y de mística de él, va a describir también el descanso en el espíritu de 40 hombres que él estaba predicando después de haber tenido una gran conversión y una gran presencia de Dios en su vida. Cuando está predicando ante distintas personas, caen en descanso 40 personas. O sea, ya en la Biblia aparece, por ejemplo, cuando hay una postración involuntaria que aparece en Hechos 26, 13, 14, por ejemplo, cuando San Pablo se convierte, cae, dice que cae en el piso, cae en el suelo San Pablo. Mm. También el apóstol San Juan, por ejemplo, en la isla de Patmos, cuando cae en éxtasis, dice él, en Apocalipsis 1, 13 y siguiente, dice, vi a uno que es como hijo de hombre, al verlo caí como muerto a sus pies. O sea, aparece en la Biblia, aparece en Hechos de los Apóstoles, aparece en los Evangelios, aparece en el Antiguo Testamento, aparece en el profeta Daniel, por ejemplo, capítulo 10, que dice, yo solo contemplando esta visión estaba sin fuerzas, se me desfiguró la cara y quedé absolutamente sin vigor. Oí el sonido de sus palabras y al oírlo caí desvanecido rostro en tierra. O sea, el descanso, ¿qué es lo que produce? El descanso puede producir una sanación interior, pero también puede producir sanación física. Y puede, como pasó con los dos hermanos en San Agustín. San Agustín describe que estos hermanos tenían epilepsia y que cuando caen en el descanso se curan de su enfermedad. El descanso también puede ser, y esto dicen algunos autores místicos, entre ellos Santa Teresa de Jesús, dice que puede ser una experiencia de unión, una experiencia mística de unión con Dios
y que la persona se puede convertir también a través del descanso en el espíritu. ¿Por qué? Porque en el descanso se suspende toda acción motora del cuerpo y se suspende también toda acción mental y emocional o sensible. ¿Y qué interviene? Interviene directamente el Espíritu Santo que se conecta con mi espíritu. O sea que es un toque casi del Espíritu Santo, que toca al alma. Puede haber cambios, puede haber transformación, puede haber curación. La persona cuando termina en el descanso cae en una paz profunda. Puede durar unos minutos, puede durar unas horas. Eso depende, la persona, la experiencia, no pierde el conocimiento, porque la persona que cae en el descanso en el espíritu no es desmayo, donde yo pierdo el conocimiento, no. Esto uno no pierde, inclusive escucha las voces alrededor o las oraciones que pueden estar haciendo a lo lejos, como si estuviese allá a lo lejos, que están hablando. Bueno, pero la persona es consciente nada más que no puede levantarse, generalmente se cae para atrás, de espalda, también uno puede caer de frente o de costado, ¿no? Uno puede caer estando parado o estando sentado o estando acostado, puede quedar en descanso en el espíritu. Está relacionado con la sanación interior. Otra consulta. Hay que acordarse que la sanación interior se divide en dos: sanación psicológica, emocional y sanación espiritual. Por supuesto que también la emocional lleva al encuentro con Dios, ¿no? Pero la sanación espiritual es, por ejemplo, cuando el Señor sana un pecado que se transformó en un vicio y que yo no puedo dejar ese pecado. Suponete que puede ser el vicio de la masturbación. La persona no puede dejarlo por más que se confiese, le cuesta dejar de lado este pecado, pero luego de caer en el descanso, la persona recupera o cae en la sanación interior espiritual, puede vencer este pecado que va contra la pureza. O también emocional, la sanación interior puede ser un trauma, un abuso, puede ser un complejo, puede ser un abandono del padre, la madre, puede ser una situación de violencia en la familia de cuando yo era infante, cuando yo era niño. Entonces el Señor me cura en la sanación interior, ¿viste? Y tanto en la sanación interior como en la sanación espiritual puede haber descanso en el espíritu. Pero también el Señor puede sanar interiormente, emocionalmente y espiritualmente sin descanso en el espíritu. O sea, no es un medio sine qua non, ¿entendés? El descanso en el espíritu. No es que sí o sí tiene que haber descanso en el espíritu para que haya sanación. No sé si me entendés. No, está sumamente claro. La duda o el escepticismo de la mayoría es que cuando uno ve videos de cultos evangélicos, suele uno ver a veces unos shows, por no decirlo menos, donde a veces el pastor con tirar una ropa o tocar o que le toquen el pie, o de repente actos que son bastante indecorosos, podríamos decir, donde también se ven estos, claro, y se ve como caen también en descanso. Claro, hay exageraciones, pero en todo hay exageración. Por eso es importante también el tema, se ha dado mucho en la iglesia pentecostal, ¿entendés? Ajá. En el inicio de la iglesia pentecostal, en los círculos pentecostales, se ha dado mucho el descanso en el espíritu, ¿entendés? Por ejemplo, en la famosa evangelista protestante Catherine Kuhlman dice en su libro, En una mirada a la gloria, habla del descanso, y también John Wesley, fundador del metodismo en Norteamérica, él va a hablar y va a decir que en sus iglesias caían mucha gente en descanso en el espíritu. Pero yo por eso te afirmé que el descanso en el espíritu también se da en la iglesia católica y se ha dado en el libro Ciudad de Dios, por ejemplo, de San Agustín, que son 2 tomos. Él va a hablar en esos libros, por ejemplo, del descanso en el espíritu, y va a decir, ¿entendés?, que se da, por ejemplo, en la página
46 a 50, él va a hablar de esto, que lo va a nombrar Robert de Grandis, que es un sacerdote canadiense, que tiene un libro sobre el descanso en el espíritu, igual que el cardenal Suenens, que fue el asesor mundial de la renovación carismática católica al comienzo, tiene un libro sobre el descanso en el espíritu. También otro que va a hablar del descanso en el espíritu, un teólogo actual que es doctor en teología moral y psicólogo, que es Darío Betancourt. Darío Betancourt es teólogo moralista, inclusive psicólogo. Él va a hablar en uno de sus libros sobre el descanso en el espíritu. Que hay exageraciones, hay, porque yo lo he visto, ¿viste? Hay gente que se tira, hay gente que se sugestiona y que cree que la única forma de sanarse o la única forma de liberarse de alguna opresión es caer y se tira, ¿viste? Entonces ahí hay que desconfiar. Uh-huh. También algunas veces hay descansos inducidos, hay sacerdotes o líderes de los grupos de oración de la renovación que inducen el descanso, que hacen un pequeño empuje con el dedo en la frente y te empujan, ¿entendés? Ojo, no está mal, porque algunas veces cuando yo oro para que la gente reciba el carisma de lenguas, le pido que usen, por ejemplo, una palabra en arameo o el aleluya, que lo vayan cantando o orando, repitiendo, hasta que reciben algunos el carisma de lengua. Entonces yo voy a inducir psicológicamente para que el Señor haga la obra, para que la persona se predisponga. Yo no estoy de acuerdo con el descanso inducido. Estoy con el descanso que se produce espontáneamente, naturalmente, ¿entendés? Uh-huh. Que es sobrenatural más que natural, ¿entendés? O sea, el descanso involuntario, no el inducido voluntario, ¿entendés? Ok. Sí. Ahora, cuando uno se resiste, sí. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre me resisto. A veces siento que me empujan y yo retrocedo, y eso evita también que yo caiga. Es decir, yo nunca he tenido esa experiencia. El resistir es aconsejable, o de repente puede ser falta de fe de una persona. No necesariamente, yo tampoco nunca caí en descanso. Te lo cuento desde mi experiencia. Solamente una sola vez, y fuera de la renovación, fue en un rosario, rezando un rosario a la Virgen María en un grupo de gente. Ahí caí, que fue en una de las apariciones, acá tenemos en Argentina, la aparición de la Virgen del Cerro en la provincia de Salta, en el norte de Argentina, que va mucha gente a esas apariciones a rezar el rosario. Entonces estábamos un montón de gente, y estaba la vidente orando, y la vidente me impone las manos, y yo ahí siento que me elevo. ¿Qué sensación sentí? Sentí que un gran manto blanco me cubría y que me elevaba, era como que me hacía volar. Y ahí caí en descanso, caí al piso. Yo me di cuenta que caí, o sea, no es que no me di cuenta que no caí, sí, me di cuenta porque no perdí la conciencia. Pero sentía una paz indescriptible, una presencia de Dios impresionante, una unción espiritual muy grande, y la presencia de la Virgen María, ¿no?, que estaba ahí, estábamos rezando el rosario a ella. Entonces, esa fue la única vez que tuve descanso en el espíritu, y no tuve más. Y anteriormente, y mirá que yo estoy en la renovación carismática católica de los 15 años, así que te imaginás, sí. ¿Viste? Entonces yo participé de retiros del padre chileno Agustín Sánchez, yo no sé si vos lo conociste. No, yo no tuve la dicha. Bueno, el padre Agustín Sánchez, en sus retiros, él inducía el descanso en el espíritu, ¿viste? Pero yo estuve en el retiro con él, y inclusive cuando él oró por mí, tampoco caí en descanso. Había gente que caía, yo por eso no me sentía mal, ni tampoco no me sentía sanado. Yo he experimentado otras sanaciones interiores muy fuertes sin caer en descanso. Algunas veces la sanación de los recuerdos, las heridas del pasado, que son sanaciones interiores, vos llorás,
o te brotan las lágrimas sin que llores, ¿entendés? Y recibís consuelo, recibís paz, amor, gozo, alegría. Y esas son sanaciones interiores, porque percibís la presencia del Espíritu Santo y la presencia de Jesús. Y no Ahora, caes en descanso, ahora ¿entendés? usted como sacerdote y psicólogo, eh, Sí. ¿recomienda recordar el pasado? ¿Y cómo verlo de esto desde la sanación interior? ¿Es que uno voluntariamente recuerda las cosas del pasado o el Señor las muestra? El Señor te muestra, pero hay algunas veces que vos usás herramientas. Fíjate que nosotros, para no caer en el fundamentalismo evangélico y para no caer en el fideísmo, que fue una herejía que hubo dentro de la historia de la Iglesia, donde todo es Dios, todo es Dios, todo es Dios, y el elemento humano queda anulado, nosotros somos seres humanos, no somos ángeles. Entonces necesitamos mediaciones. Y una de las grandes mediaciones que hoy se ofrece a la Iglesia y que la Iglesia la está usando es la herramienta de la psicología. La psicología está brindando una gran herramienta para hacer la oración de sanación interior y de los recuerdos y de las heridas del pasado a través de distintas teorías psicológicas, por ejemplo, evolutivas, sobre la infancia, sobre la adolescencia, sobre los traumas. De hecho, los grandes líderes de la renovación, algunos que tienen el carisma de sanación interior, como los hermanos Lin, como Darío Betancourt, como Robert de Grandis, usan distintas psicologías. Por ejemplo, los hermanos Lin, jesuitas, norteamericanos, usan la línea psicológica de Erik Erikson, que es un psicoanalista que describe las 8 etapas de la vida. Entonces ellos tienen un libro que se llama Sanando las 8 etapas de la vida, de los hermanos Lin. ¿Entendés que son jesuitas? Ujú. Entonces vos necesitas una herramienta. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, que yo soy muy devoto, por eso la nombro, usaba instrumentos musicales y canciones de aquella época de España, del siglo XVI, usaba canciones profanas, paganas, y cambiaba la letra, nada más que la música era mundana, pero con la letra cristiana. Cambiaba las canciones y usaba esas canciones para las monjas carmelitas, para adorar a Dios, para adorar a Jesús, para alguna adoración eucarística o para alguna fiesta religiosa, por ejemplo la Navidad. Esto porque yo lo leí y lo sé a través de la vida, a través del libro de las fundaciones de Santa Teresa. Entonces, vos usás elementos humanos, usás instrumentos humanos. La psicología te brinda una herramienta que te ayuda a la sanación interior o psicológica. Para no quedarte en la psicología es un medio. ¿Cuál es el objetivo de la sanación interior? ¿Cuál es el objetivo de que vos recuerdes las heridas de tu pasado? Que te cures, que te sanes, ¿para qué? Para encontrarte mejor con Jesús. Porque por ahí una herida se transforma en un bloqueo afectivo que no te permite entregarte mejor a Jesús o experimentar algo que Jesús te quiere dar, algún don que te quiere dar, o no te permite tener una experiencia de amor de Dios Padre. Porque capaz que en tu historia tu papá fue una persona fría, distante, poco afectiva, que no te brindaba cariño, que te insultaba, que te agredía. Entonces vos tenés psicológicamente una imagen de tu padre negativa y que es importante curarla porque también con Dios no vas a poder encontrarte con Dios Padre. Porque te condiciona la herida de tu pasado. Entonces, en el momento de la sanación interior se revisa esa herida, pero no para quedarse en la herida. Porque vos tenés que llevar a la persona a la curación. ¿Y cómo llevas a la persona a la curación? Trayendo la imagen de Dios Padre bueno, de Dios Padre misericordioso. La que puede servir ahí es la parábola del hijo pródigo. El padre del hijo pródigo es el padre que está esperando continuamente al hijo y cuando lo ve al hijo perdido, corre, lo abraza, lo estrecha, lo besa, en vez de estar reclamándole en qué gastó toda la fortuna que le dio. No, no le está reclamando.
sino lo abraza y organiza la fiesta por este hijo menor que se perdió y que volvió a encontrarse, y que estaba muerto y volvió a la vida, ¿entendés? O sea, esa es la verdadera imagen de Dios Padre. Pero hay algunas veces que por nuestra historia, o porque recibimos una catequesis negativa, que solamente mostraba a Dios como juez, no podemos tener una imagen de Dios verdadera. Entonces, tiene que haber una sanación para que vos arrojes al terminar la sanación la verdadera imagen de Dios. ¿Entendés, Sí, Freddy? sí, se da a veces que hay personas que se confiesan constantemente el mismo pecado y el sacerdote tiene que pacientemente escuchar siempre el mismo, Sí, y a veces falta de perdonarse a sí mismo o también no sí. superar el vicio, pueden suceder esas dos cosas. Puede suceder esas dos cosas. Puede ser que la persona no se haya perdonado a sí misma. Por ejemplo, yo he visto dentro de mi profesión de psicólogo mujeres que han abortado, por ejemplo, que se han confesado y que han salido de ese, pero que le ha pasado hace muchos años, pero lo mismo vuelven, ¿entendés?, a sentirse culpable. Entonces es importante que yo me perdone, porque si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? Mm. ¿Entendés? Porque ahí hay un complejo, o puede haber un complejo de culpa, de sentimiento agobiante de la culpa, porque me formaron en eso, siempre por ahí mi madre o mi padre me mostraron siempre lo que me faltaba, los errores que yo cometía, y no me remarcaron las cosas positivas que logré, no me remarcaron los valores, sino me remarcaron los defectos, las fallas. Entonces continuamente yo voy a estar con miedo, con angustia de no cometer algo negativo, y eso hay que sanar. Mm. Bueno, en esta desconfianza de Dios Padre, como dice usted, suele pasar Sí, también que uno se encuentra con hermanas, sobre todo mamás de hijos que han decidido, ¿no es cierto?, estos niños suicidarse. ¿Y sí. cómo consolar a estas mujeres, estas madres, estos padres? Uh-huh. Eso es interesante. Hay un artículo que ahora me viene a la cabeza de los hermanos Lin, que se llama La verdadera imagen de Dios, y cuenta la historia de una mujer que el hijo se suicidó y que va a verlo a este sacerdote jesuita, y, y llora desconsolada porque cree que el hijo que estaba preso se suicidó en la cárcel, estaba preso porque era narcotraficante, ladrón y asesino, estaba en el infierno. Entonces el sacerdote Lin le dice, ven, vamos a orar juntos. Y empezaron a rezar juntos. Entonces le dice a ella, imagínate que vos estás muerta y que estás al lado de Dios justo juez. Y que a lo lejos ve venir a tu hijo, que era narcotraficante, que era adicto, que era asesino, que era ladrón, y que se suicidó. Y lo ves venir con la cabeza para abajo. ¿Qué harías vos? Entonces ella dice, yo correría a abrazarlo y a besarlo porque lo veo sufrir y porque es mi hijo y porque lo amo. Entonces le dice, ¿qué haría Dios, justo juez? Y Dios correría conmigo, dice ella, y lo abrazaría conmigo. Entonces le dice Lynn, en la Biblia, en un salmo y en el profeta Isaías dice que el amor de Dios es mucho más grande que el amor de una madre para con su hijo. Dios haría eso siempre. Y correría con vos y abrazaría a tu hijo y no lo rechazaría, ¿entendés? Entonces, cómo uno consuela a una persona que el hijo se suicida o que uno tiene o puede tener una tendencia al suicidio? Con la vida, con la confianza en Dios, con el amor, con el gesto lleno de ternura. Entonces son cosas que a la persona está necesitando, y está necesitando no una condenación o un reproche, sino una solución. Amén.
Sí, Vamos a ir a una pausa musical para volver con nuestro sí, invitado. cómo no. El Señor está conmigo y no temo. El Señor está conmigo y no temo. El Señor está conmigo, ¿qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo, ¿qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. El Señor está conmigo y me auxilia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de líderes y guías. El Señor está conmigo y no temo. De la derrota de mis adversarios. El Señor está conmigo y me auxilia. De la derrota de mis adversarios. El Señor está conmigo y no temo. El Señor está conmigo y me auxilia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de líderes y guías. El Señor está conmigo y no temo. El Señor está conmigo y no temo. El Señor está conmigo y me auxilia. El Señor está conmigo y me auxilia. El Señor está conmigo y no temo. El Señor está conmigo y no temo. Bien, pues estamos de vuelta entonces con nuestro querido padre Hugo, que con mucho cariño nos va catequizando sobre estos temas espirituales que se da en la renovación carismática. Yo desconozco si hay otros movimientos que también trabajen tan fuertemente los carismas. Y yo creo que la renovación ese es el objetivo principal y además el Espíritu Santo ha manifestado muchos dones y carismas a la renovación. Entonces hay que trabajar en eso sobre todo desde este movimiento, ¿no? Sí. Ya. Padre Hugo, la otra pregunta que tengo es respecto voy a citar un texto del Evangelio y desde ahí le pregunto. Mire, dice en Juan capítulo 9,
que Sí. mientras caminaba Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos al Sí. verlo le preguntaron, Maestro, ¿por qué nació este hombre? ¿Fue por pecado suyo o de sus padres? Y Jesús respondió, la causa de su ceguera no ha sido ni un pecado suyo ni de sus padres. Nació así para que el Ujú. poder de Dios pueda manifestarse en él. Palabra de Muy bien. Dios. Ujú. Bueno, Te la alabamos, pregunta Señor. es, claro, amén. La pregunta es sobre esto, la oración intergeneracional, que Sí. no se lee mucho en el Nuevo Testamento. Mira, yo creo que tampoco cuando vos lees la famosa Noche Oscura de San Juan de la Cruz, aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Tampoco cuando vos lees las moradas de Santa Teresa no aparecen los 7 castillos de la morada de Santa Teresa y está catalogado como una de las obras maestras de la espiritualidad cristiana para encontrarte con la unión con Dios. No necesariamente todas las sanaciones tienen que aparecer en la Biblia para decir que son de Dios. ¿Entendés lo que te digo? Sí. O sea, nosotros tenemos 3 tradiciones, 3 fuentes de la revelación en la Iglesia Católica. Estas 3 fuentes de la revelación, la primera es la Sagrada Escritura, la segunda es la tradición y la tercera es el magisterio. Y nosotros creemos en estas 3 fuentes de la revelación y en esto nos distinguimos de los evangélicos o de los protestantes. Porque no nos basamos todo en la Sagrada Escritura. Si nosotros no tenemos que basar todo en la Sagrada Escritura, hay cosas que fueron actualizándose y hay cosas que Dios fue manifestando de otra forma, de otras maneras, medios, modos, aunque la revelación terminó con el último apóstol, ¿entendés? En Jesucristo, y con el último apóstol terminó la fuente de la revelación. Pero la interpretación de esa revelación, el estudio de esa revelación, los distintos carismas para entender la revelación y la Sagrada Escritura, se dan hoy también y se dieron a lo largo de toda la historia de la Iglesia, a través de la tradición. Y hay 2 clases de tradición: tradición escrita y tradición oral. ¿Y qué entra dentro de la tradición? Las experiencias de los santos, de los místicos, las experiencias de los movimientos de la Iglesia. Entonces, la sanación intergeneracional aparece en la Sagrada Escritura y en el Nuevo Testamento aparece, sobre todo en Lucas capítulo 1, versículo 50. ¿Qué dice ahí Lucas? Dice, es el cántico de la Santísima Virgen María, que se llama el Magnificat. Y ahí dice, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. No necesariamente la sanación intergeneracional tiene que ser física, porque ahí Jesús hacía referencia a una sanación física de este ciego de nacimiento, ¿entendés? Sí. O sea, o paralítico, no me acuerdo, Sí, vos me leíste, ciego, ¿entendés? O sea, de esta persona, si pecaron, le preguntan los apóstoles, ¿pecaron él o sus padres? O sea, esta pregunta de los apóstoles hace referencia también que ellos creían que había una transmisión, pero la sanación intergeneracional no habla de transmisión de pecados de los ancestros, y ahí es donde hay desviaciones y hay confusión, porque también hay fundamentos bíblicos de la sanación intergeneracional por ejemplo, en Éxodo 25, ¿sí? En Éxodo 26. ¿Qué dice Éxodo 25? Porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la 3ª o 4ª generación de los que me odian. ¿Y qué dice Éxodo 26? Y tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y agradan mis mandamientos, y guardan mis mandamientos. O sea, es palabra de Dios. Entonces, ahí también el Salmo 112 dice, del versículo 1 al 2, dichoso el hombre que teme a Yahvé, que en sus mandamientos mucho se complace.
Fuerte será en la tierra su estirpe, bendita la raza de los hombres rectos. Hay varios, también el apóstol San Pedro tiene todo un capítulo que nos habla, no un capítulo, sino unos versículos que nos habla, a ver si lo encuentro, porque yo lo tenía aquí, sobre la sanación intergeneracional, ¿entendés? O sea, hay lugares donde la sanación se produce por cuestiones intergeneracionales, pero hay otras veces que no necesariamente, ¿entendés? El efecto del bautismo, que también incluye un exorcismo, no es suficiente entonces para romper esa herencia. ¿Cómo decís? No entiendo. El bautismo tiene, el rito del bautismo tiene una oración de exorcismo. Y eso también podría servir, yo creo, según mi poco entender del tema, servir para cortar, digamos, esta herencia negativa. Sí, serviría el bautismo, pero ¿sabés qué pasa? Acá hay que distinguir una cosa, no toda enfermedad física, no toda enfermedad psicológica, no toda enfermedad espiritual tiene que ver con lo intergeneracional. El catecismo de la Iglesia Católica, tomando a Ezequiel capítulo 18, dice que los pecados son personales. ¿Entendés? Nunca yo puedo heredar un pecado de mis ancestros. Jamás. La verdadera sanación intergeneracional jamás va a afirmar que yo voy a heredar los pecados de mis ancestros. El único pecado que se hereda es el pecado original. Y esto lo enseña el catecismo de la Iglesia Católica. El único pecado que se hereda es el pecado original. Ahora, ¿qué es lo que yo sufro como consecuencia? Como, suponete algún ancestro, algún familiar mío, haya estado en algún pecado que dejó consecuencias a nivel social, como ha pasado con la dictadura acá en Argentina. Suponete la descendencia del general Videla, que fue el dictador que reprimió, torturó. La sociedad argentina está ofendida y puede quedar ofendida también con su descendencia. Suponete que mi abuelo, un ejemplo que te doy, sea usurero y haya estafado a medio barrio o a media ciudad con la usura, quedándose con títulos de propiedad, quedándose con alhajas, con joyas, quedándose con dinero de la gente. Y cuando yo estoy en la escuela primaria, tengo como compañero al nieto de uno de los que estafó mi abuelo. Cuando el padre se entera de que yo soy el nieto del usurero, te dice, no te juntes con él. Porque el abuelo de tu compañero nos ha robado y nos ha dejado en la calle. Entonces yo, que me había hecho amigo de este chico, empieza a rechazarme, empieza a burlarse de mí, me empieza a agredir, y yo no entiendo por qué. Entonces yo estoy sufriendo, ¿qué hay? Las consecuencias del pecado de usura de mi abuelo. ¿Se entiende el ejemplo que te doy? Sí. O sea, ¿qué es lo que a dónde apunta la sanación intergeneracional? Como dice el dominico Fray Nelson Medina, que aparece en catholic.net, él va a decir claramente, lo que se hereda, lo que algunas veces sufrimos, son no la culpa, sino la pena de los pecados, que son las consecuencias del pecado. Entonces la sanación intergeneracional apunta a sanar las consecuencias de un pecado que puede estar produciendo heridas en las personas en distintas generaciones. Pero no todos los pecados producen esto. Y no todos los pecados tienen consecuencias en las generaciones futuras, sino por ahí algunos y en algunas personas, ¿entendés? No es una ley sí o sí
que la sanación intergeneracional va a decir que todo lo de nuestros ancestros nos condiciona. No, no todo nos condiciona de nuestros ancestros. Inclusive la psicología, como yo soy psicólogo, voy a apuntar a la psicología, sobre todo la psicología, la terapia familiar. En la terapia familiar que yo estudié de corte sistémico, se habla de 3 transmisiones. La transmisión se habla intersubjetiva, la transmisión intergeneracional y la transmisión transítica. En la transmisión intersubjetiva es entre sujetos de una misma familia. A lo largo del crecimiento de un niño, por ejemplo, lo que le transmite el papá a su hijo, la mamá a su hija, ¿entendés? Lo que le transmite el abuelo a su hijo, es una transmisión intersubjetiva. También la psicología en la terapia familiar habla de la transmisión intergeneracional, lo que se opera de una generación a la otra a lo largo de la historia de esa persona. Y la transmisión transpsíquica, que son los traumas. Hay traumas que se pueden transmitir, por ejemplo, los secretos familiares, los famosos secretos familiares. De eso no se habla. No, pero mirá que un tío abuelo se suicidó. No, no se suicidó. Tuvo un accidente con el revólver, con el arma. No, pero mirá que me contaron otra familia que me contó. No, no, no. Y de eso no se habla. Eso es un secreto familiar porque implica una vergüenza que un tío abuelo se haya suicidado por X causa, X motivo. Entonces se prefiere no hablar, y lo que no se habla en la primera generación, no se piensa en la segunda generación, y la tercera generación crea el síntoma. Esto se estudia en psicología, en psicoterapia familiar. Entonces, la tercera generación que crea el síntoma, el niño puede tener momentos de conductas antisociales en la escuela, el chico puede tener problemas de agresión, de violencia, o un chico puede tener problemas de adicción o de ataques depresivos, ataques de pánico, una chica de la misma descendencia, porque de ese secreto familiar que no se habló, que no se lo elaboró a nivel familiar, las consecuencias de ese secreto repercuten en el psiquismo de las generaciones pasadas, futuras. No siempre, algunas veces. Por eso es importante tener en cuenta, ¿entendés? Y es importante tener en cuenta no quedarse con una sola cita del Evangelio. Porque también, por ejemplo, en Primera de Pedro 1, 18, 19 dice, en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, del versículo 18 y 19 dice, ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto. Ahí ya te está hablando de algo generacional. Dice, ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres. O sea, está hablando de una herencia. Como la Virgen María está hablando de una bendición generacional. Cuando ella exclama, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. O sea, está hablando de una transmisión de la bendición, la Virgen María en el Magnífica. Entonces, si yo me quedo solamente con una cita, como se quedan algunos, ¿entendés?, de la transmisión intergeneracional, hay que ver toda la Biblia y hay que ver los distintos lugares donde aparece, yo me voy a dar cuenta. También el aporte que me brinda la ciencia y el aporte también de las distintas sanaciones. Fíjate que los exorcistas, entre esos el padre Gabriel Amor, va a hablar del efecto de la maldición en las generaciones futuras. O sea, cuando maldice un abuelo al nieto, el efecto que tiene la maldición cuando está hecha con maldad sobre el chico, que le puede producir hasta una posesión diabólica. ¿Entendés? O sea, esto hablan los exorcistas,
Porque hay un exorcista que critica la sanación intergeneracional, pero que en esa crítica que hace, él va a hablar de que la maldición se produce, y cuando le pregunta el entrevistador a este exorcista por qué la maldición se produce en una generación futura, y por un raro misterio de Dios, o sea, no aclara, pero afirma, y también lo afirma Gabriel Amor, y también lo afirma el famoso demonólogo, especialista en el demonio, que es el padre Corrado Balducci, italiano. Va a hablar de una transmisión de espíritus negativos, sobre todo cuando algún ancestro, él no habla de esto, Balducci, ¿no? Es otro exorcista, ahora no me puedo acordar el nombre, que habla sobre la transmisión de malos espíritus, cuando algún ancestro que tenía un protagonismo importante en la familia, suponete que era el jefe de esa familia, practicaba el ocultismo o practicaba maleficios, hacía maleficios, ¿no? Cuando vos practicas maleficios o brujería o satanismo, estás cometiendo un pecado que se llama de idolatría, porque estás adorando al demonio y no a Dios. Y dicen los famosos exorcistas que con eso abrís puertas y ventanas al mal espíritu en tu familia. Entonces, si los exorcistas están hablando de una transmisión, ¿por qué negarse en una sanación intergeneracional? ¿Entendés? Que no se transmite el pecado. No se transmite el pecado, sino las consecuencias del pecado. Y esto hay que aclararlo mucho porque la gente se confunde y cree que en la sanación intergeneracional yo tengo que pagar la culpa de mi abuelo. Como el O karma. tengo que pagar la culpa de mi padre. No, yo no tengo que pagar la culpa de mi padre. Mi padre tiene que pagar sus propias culpas. Mi madre tiene que pagar sus propios pecados, porque los pecados son personales. ¿Entendés? Lo que hace la sanación intergeneracional apunta a los efectos, a las consecuencias que puede tener un pecado muy grave y que puede originar inclusive hasta una enfermedad. De hecho, Santa Hildegarda de Bingen, la última doctora de la Iglesia declarada por Benedicto XVI, el Papa emérito, la declaró la última doctora de la Iglesia. Hay 4 doctoras de la Iglesia. Están las 2 primeras declaradas por San Pablo VI, Santa Catalina de Siena y Santa Teresa de Ávila. La tercera declarada por San Juan Pablo II, Santa Teresita del Niño Jesús, y esta última benedictina del siglo XI, Santa Hildegarda de Bingen. Ella tiene un montón de escritos sobre enfermedades físicas y espirituales, y ella dice que hay pecados que te pueden enfermar, no solo emocionalmente, sino también físicamente, y que saliendo del pecado vos podés curar. Entonces, la persona puede estar no pecando, inclusive yo puedo no tener pecado y no estar sufriendo el pecado de mi padre, pero alguna consecuencia, algún trauma de alguna persona familiar mía, suponete que haya sido violador o que haya sido abusador y queda la herida en la familia, yo puedo estar sufriendo las consecuencias en mi psiquismo, ¿entendés? No cometiendo el mismo pecado, sino sufriendo las consecuencias. Esto lo ofrece el padre de Grandis cuando da el ejemplo del alcohólico. El alcohólico que es alcohólico casi toda su vida y después se recupera, sale del alcoholismo, pero afectó su hígado. Y el hígado queda enfermo. ¿Entendés? Esa es la consecuencia del pecado del alcoholismo, o de la enfermedad del alcoholismo. Que tu hígado quedó enfermo, o quedó con una cirrosis crónica. ¿Entendés? Que necesitas o hígado graso, que necesitas cuidarte toda la vida. Entonces, bueno, estas cosas tienen en cuenta la sanación intergeneracional. Pero nunca la sanación intergeneracional va a decir que heredamos los pecados. Esa es una confusión que hay. Jamás. Claro, porque y aquí que estaríamos cayendo. La libertad de la persona, no socava la libertad de la persona. Claro, ¿Entendés? porque estaríamos cayendo en el famoso karma que se usa en otras religiones. Exacto, exacto.
y nada que ver con el cristianismo, porque nosotros no aceptamos el karma oriental. Muy bien, padre, muy Y eso es claro. importante. Ha sido muy Bueno, claro, padre. Se le agradece todos estos temas que usted nos trajo. no, por Bueno, favor. ya terminando en esta Sí, entrevista, le quería pedir que nos hiciera la bendición final, unas palabras finales si quiere, y la oración final que esperamos. cómo no, Freddy. Bueno, le deseo a todos los oyentes y a aquellos que están escuchando también las bendiciones abundantes del Señor, y que Jesús nos cure, nos sane de verdad, pero para unirnos más a Él, no para quedarnos contentos con nosotros mismos, sino que la sanación nos ayude a encontrarnos y a amar cada vez más a Jesús. El Señor esté con ustedes. A cada una de las bendiciones responden amén. Le voy a dar la bendición de San Francisco de Asís. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Los mire benignamente y les conceda la paz. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y sus familias y permanezca siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, padre. Un abrazo. Muchas gracias, Freddy, y un gran abrazo y saludos a todos.